Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Helen Sofía Rojas Moreno, soy estudiante de Artes Visuales de la UNAM y a continuación les presento un análisis detallado sobre el documental El día en que vienen los muertos, dirigido por Luis Mandoki en 1981, siguiendo los puntos solicitados y fundamentados en cada observación de los momentos específicos del filme. Es así como empezamos con el primer punto, que son las decisiones narrativas y estructura temporal. El documental no utiliza capítulos titulados explícitamente, se organiza de manera orgánica siguiendo un ciclo de la memoria y la geografía del desplazamiento. Esto quise dividirlo en tres grandes episodios. El primero vendría siendo la memoria del despojo, que ocurre del minuto en que empieza prácticamente hasta el minuto 13 más o menos, donde inicia el contexto histórico. Los testimonios explican la llegada de la Comisión de Papaloapan en 1954 y la construcción de la presa Presidente Alemán. Se describe el trauma del reacomodo forzado de más de 22.000 mazotecos y la quema de sus antiguas casas para evitar que regresaran. Es así como seguimos con el siguiente episodio, que sería el ritual de la espera, que es más o menos toda la mitad del episodio. Se centra en la vida actual, que sería en 1981, en los nuevos asentamientos. El foco es la preparación de las ofrendas, básicamente para el Día de los Muertos. Es una sección etnográfica extensa que muestra la limpieza de los hogares, la preparación de los alimentos y los cantos en lengua mazoteca. Ya el tercer episodio vendría siendo el regreso al origen bajo el agua. Esto ya es básicamente los últimos minutos, desde el minuto 53 hasta ya prácticamente cuando se termina. Es el tema emocional de la comunidad cuando la comunidad navega sobre la presa en lanchas para visitar el sitio donde alguna vez estuvieron sus pueblos, ahora sumergidos. Incluye la denuncia por el asesinato del maestro indígena y finaliza con canciones de nostalgia frente al paisaje inundado. Es así como podemos pasar a las escenas más importantes o los tres momentos clave. El primero sería el testimonio o la escena uno, sería el testimonio del reacomodo, que es más o menos del minuto 1 hasta el minuto 5, donde un funcionario explica su labor era mover la población mazoteca. Es relevante porque establece el conflicto central, que es básicamente un proceso nacional, qué pena, que se construyó, perdón, que se construyó sobre el sacrificio y la destrucción de la identidad de un pueblo indígena. Es así como siempre nos describen cómo todo terminó bajo el agua y cómo todo fue forzado. Ese supuesto progreso fue sencillamente forzado. Es así como vamos a la segunda escena más importante, que sería los cantos y alabanzas en mazoteco, que es más o menos la mitad del video, que sería el minuto 37 al minuto 41, donde hay una escena íntima de oración. Es fundamental para el sentido del documental porque muestra la resistencia cultural a través de la lengua y la religión sincrética, manteniendo el vínculo con sus ancestros a pesar del desplazamiento físico. Es así como llegamos a la tercera escena, donde sería la navegación sobre un pueblo sumergido. Es aquí donde un hombre señala el agua diciendo: aquí era la casa de mi padre. Es el momento de mayor carga simbólica, pues evidencia que para los mazotecos el territorio aún sigue existiendo en su geografía mental, espiritual, aunque esté debajo del agua. Es así como ellos todavía tienen los mapas y donde pues dan un donde dan un significado simbólico a la memoria que fue el territorio. Entonces,
Seguimos con las representaciones humanas y culturales. Listo. Estas vendrían siendo básicamente la figura representativa 1, sería Juan Regino, que es uno de los primeros testimonios. Su relato fue sobre la fundación del centro de Temazcal y revela el papel del Estado en la gestión de las poblaciones indígenas como objetos de reacomodo y no como sujetos con derechos. Es así como seguimos con la figura 2, que sería Basilio Miranda, perdón, aparece identificando el casco del pueblo de San José Viejo bajo el agua. Su intervención es vital para entender la geografía del dolor, que revela cómo la identidad mazateca está anclada a un lugar físico que fue borrado por el desarrollo industrial. Y vemos aquí la figura 3, que sería el maestro o el orador en el mitin. Denuncia el asesinato del maestro Eusebio Toral Alvarado. Esta figura revela el trasfondo de violencia y conflicto político, el cacicazgo, que persiste en las zonas indígenas, mostrando que el documental no solo es cultural, sino también una denuncia social activa. Es así como todos estos revelan que estas figuras muestran una comunidad que habita una contradicción, manteniendo ritos ancestrales de gran belleza, pero viven bajo la sombra de una injusticia histórica, el desplazamiento forzado y la violencia política estructural. Es así como nos vamos al punto 3, que son las relaciones con los planteamientos de Alfonso Gumucio Dragón, que de un texto de 2014. Este documental ejemplifica básicamente los conceptos del cine etnográfico y reflexividad propuesta por Gumucio de la siguiente manera. Yo lo dividí en dos. El vínculo, uno básicamente, que es la mirada etnográfica y la representación del otro, donde Gumucio sostiene que el cine documental debe ir más allá de la superficie para entender la lógica interna de la cultura. Este ejemplo lo podemos ver donde básicamente la cámara se detiene en los detalles de la preparación del altar y la comida, permitiendo que el tiempo del ritual dicte el tiempo del montaje. Ese señor que vemos aquí en esta fotografía es básicamente el líder quien hace prácticamente todo el montaje y todo el ritual. Entonces, dice, no hay una voz en off que explique que desde afuera, de forma desconscendiente, se permite que los objetos y los gestos hablen por sí solos, respetando la alteridad del pueblo mazateco. Es aquí donde básicamente no nos explica a nadie qué es lo que está pasando, pero cada acción que hace este señor poniendo todo lo que necesita el altar, todo eso tiene su significado. Es así como nos vamos al vínculo 2, que vendría siendo la reflexividad y la ética de la imagen. Se refiere a cómo el documentalista se posiciona frente a la realidad como una imagen, sirve como una herramienta de memoria y de denuncia. El ejemplo más claro es cuando el protagonista canta su canción dedicada a San José Independencia, pueblo querido, el rito donde nací, mientras la cámara muestra la inmensidad de la presa. Aquí el documental no solo registra, sino que se convierte en un acto de justicia poética, devolviendo las palabras a quienes fueron silenciados por las inundaciones provocadas por el Estado. La imagen actúa como un archivo vivo de una pérdida que sigue doliendo. Y ese análisis básicamente demuestra que el documental de Mandoki es una pieza fundamental para entender la construcción de la identidad latinoamericana desde el trauma, la fe y la resistencia territorial. También les quería compartir esta frase que nos deja el documental, una frase inspiradora que capta la esencia de este documental, que es: la memoria en el territorio que el agua no pudo inundar, mientras se cante al pueblo perdido, el hogar sigue vivo en el corazón de su gente. Este documental sobre San José
independencia, nos enseña que aunque los lugares físicos puedan desaparecer debajo del agua, el peso del progreso impuesto, la identidad y las tradiciones, junto con la resistencia cultural de los pueblos mazotecos, permanecen inalterables a través de la memoria viva y la palabra compartida. Muchas gracias.